Muy buenos días, mi nombre es Nancy Daniela Díaz Ascanio y estoy en el grupo 505 de Estadística y Probabilidad, una vez más con un nuevo video resumen respondiendo preguntas. Y como dos primeras tengo qué diferencias hay entre las representaciones gráficas y para qué sirven cada una de ellas. Primero que nada, una representación gráfica o un gráfico estadístico es un resumen de una tabla de frecuencias. Nos permite la información más resumida y total de un experimento o fenómeno estudiado. En otras palabras, se puede decir que la representación gráfica es un poco más entendible que un análisis estadístico. Existen muchos tipos de representaciones gráficas. Uno de ellos puede ser la gráfica de barras. Es una gráfica basada en barras o columnas que ayuda a representar gráficamente un conjunto de datos o valores, tomando en cuenta la altitud de la barra como el valor indicado. También tenemos al gráfico circular, o coloquialmente llamado gráfico pastel, que es un círculo dividido en diferentes partes, donde el área de cada parte es proporcional al número de datos en cada categoría. Se utiliza para mostrar la proporción que le corresponde a cada categoría. También tenemos el gráfico de líneas, que muestra una serie como un conjunto de puntos que están conectados por una sola línea. Se utiliza para representar grandes cantidades de datos. También tenemos el gráfico de área, que es un gráfico de líneas, en el que el área entre la línea y el eje aparece sombreada de un solo color. Normalmente se utilizan para representar totales acumulados. Son la forma convencional de visualizar líneas apiladas. También tenemos el gráfico de dispersión, diagrama de dispersión o gráfico de burbujas. Es un diagrama matemático que utiliza las coordenadas. Sirve para mostrar valores de dos variables en un conjunto de datos. Aquí viene uno muy importante que es conocido también como Blockplot, que es el gráfico de caja o bigotes. Es un método estandarizado para representar gráficamente una serie de datos numéricos a través de sus cuartiles. Y por último, pero no menos importante, está el pictograma. Es un gráfico que expresa un concepto que está relacionado materialmente con el objeto al que se refiere. En este caso son personas. Bien, estamos de acuerdo en que todas estas gráficas nos permiten conocer, analizar y comparar, visualizar rápidamente datos sobre la evolución de una o varias magnitudes. ¿Pero cuál es su diferencia? Bueno, pues su diferencia es la forma en la que están organizados los datos. Por ejemplo, en algunos, los datos son imágenes. En otros, los datos están relacionados con una sola línea, o representados proporcionalmente en el área de un círculo. La siguiente pregunta es: ¿qué es una medida descriptiva y cuál es su aplicación? Estos son datos numéricos a partir de la muestra y que nos resumen la información contenida en ella. El objetivo que persigue es una síntesis de información de los datos con la menor pérdida posible. Estos parámetros se agrupan en tres grupos dependiendo de su función. Están las medidas de centralización. Con ella podemos condensar los distintos valores de la variable en uno solo que los resuma. También están las medidas de posición. Una vez ordenados los datos de menor a mayor, es necesario identificar la posición de los valores. Después están las medidas de dispersión. Las medidas de centralización nos condensan los datos en uno solo, pero no nos aportan información ninguna sobre la concentración o dispersión de los datos. Así pues, las medidas de dispersión son las encargadas de hacer esto. La determinación de estas medidas no tiene sentido para variables cualitativas, porque pues no es posible hacer operaciones con sus modalidades. Ahora bien, viene la siguiente, y pregunta: ¿qué es una medida de tendencia central y cuál es su aplicación? Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de valores. Representan un centro, en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de datos. Esto es para medidas estadísticas en datos no agrupados. Por mencionar algunas como las más utilizadas tenemos la moda, mediana y la media. La moda o modo es el valor de una serie de datos que aparece con más frecuencia. A diferencia de la media, la moda no se ve afectada por valores extremos. Después tenemos la mediana, que es el valor medio de una serie de datos ordenados, ya sea de menor a mayor, mayor a menor. Me refiero a 1, 2, 3, 4, 5 o 5, 4, 3, 2, 1, donde la mediana en ambas secuencias sería el 3. Esta no se ve afectada por una observación extrema de un conjunto de datos. Así que si esta observación está presente, es mejor usar la mediana que la media. Y ahora viene la muy nombrada media, que resulta al efectuar una serie determinada de operaciones, sumando todos los valores y dividiendo por el número de clases, o el número de valores existentes. Esta, en determinadas ocasiones, puede representar por sí sola a todo el conjunto. Y ahora viene la pregunta que se puede responder con más facilidad. ¿Qué aprendí esta semana? Creo que más que aprender fue como un repaso de lo que vi en primaria, secundaria, todos mis años de estudio. Pero pues ya en palabras mayores, porque pues estamos hablando de estadística. Moda, mediana y media fue algo que vi en la primaria, pero ahora se denota más su importancia. Es muy interesante todo lo que se puede aprender en una semana. Y pues no me complico. En tercer, cuarto semestre vimos geometría analítica y las gráficas me dijeron así de:
qué trauma. Y cuando me dijeron, en estadística vas a ver gráficas, dije, ups. Pero bueno, he aprendido que no es lo mismo gráficas de estadística y gráficas de geometría analítica. Me he vuelto más diestra en el arte de los videos. Y me pareció muy interesante el funcionamiento de un gráfico que se llama gráfico de caja o gráfico de bigotes, que ya lo mostré anteriormente. Pero creo que va a ser tema de otro video u otra semana, así que lo voy a dejar aquí por ahora. Pónganse suéter, abríguense y sombrero porque el clima está muy cambiante. Cuídense mucho.